unidos. Y un día como hoy, hace 80 años, comenzaron los juicios de Nuremberg. Fue en la sala 600 del Palacio de la Ciudad Alemana, hoy convertida en museo, donde se juzgaron durante años a cientos de altos dirigentes de la cúpula nazi, a medida que se desvelaban algunos de los secretos más escalofriantes del Holocausto. Por primera vez, 4 países juzgaron al unísono un crimen con la intención de crear una jurisprudencia eficaz que evitase que este escabroso episodio volviese a suceder. Sin embargo, este fin se ha mantenido. ¿Cuál es el legado de los juicios de Nuremberg 80 años después? Pablo Llanone. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido vivieron experiencias muy diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras Washington y Londres observaban el conflicto desde las aguas, el ejército soviético perdía a miles de sus hombres y el Estado galo veía brotar campos de concentración dentro de su territorio. Eran las verdades que Estados Unidos y Reino Unido constataron cuando vieron el horror con sus propios ojos. Antes de que finalizase la guerra, ya se había decidido que debía forjarse un escudo contra esta barbarie, que marcase precedente, que diese protección, que dictase justicia. La pregunta era, ¿la justicia de quién? Nunca antes había habido un precedente de un juicio internacional. Pablo Sáez está doctorando en Filosofía del Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid. Por primera vez en la historia, hubo que apelar a un derecho que no existía aplicable en el lugar donde se juzgó, que era Alemania, que había que crear y desde el que había que juzgar a un pueblo, a unos dirigentes y a unas acciones que se habían hecho bajo la creencia de que se estaba cumpliendo mera y lisamente la legalidad imperante en la Alemania nazi. Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pese a tener jurisdicciones distintas, coincidían en que los actos cometidos en la Alemania nazi eran barbaries y que debían juzgarse. La Unión Soviética, sin embargo, defendía resolver el problema por la vía del fusil. Los estados occidentales se sobrepusieron al planteamiento de Moscú, que en poco tiempo dejaría de ser aliado, y crearon los conceptos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Un conjunto de dispositivos jurídicos que nació para mecerse en la cuna del mundo y no para limitarse a jurisdicciones. Símbolo de esta internacionalidad fue que cada país aliado escogió 2 jueces para constituir el Tribunal Militar Internacional, que se estableció dentro de la zona estadounidense de Alemania, en la Sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg. Allí, donde se habían cometido algunas de las mayores atrocidades de la guerra, el fiscal estadounidense Robert H. Jackson dio uno de los discursos más memorables para la historia del derecho internacional. Que 4 grandes naciones, con ganancias y pérdidas, permanezcan como garantes de la defensa y que sus enemigos cautivos estén completamente sujetos a las condenas de las leyes, es uno de los tributos más importantes que el poder jamás haya rendido. Jackson pronunció estas palabras el 20 de noviembre de 1945, día en que comenzaron oficialmente los juicios de Nuremberg. En el banquillo se sentaban solo 24 personas de las más altas instancias del régimen nazi, frente a las cientos que deberían haber comparecido. Se hicieron una contrarreloj porque interesaba quitarse el problema de juzgar el nazismo cuanto antes, con el objetivo de restablecer el orden mundial ante un nuevo enfrentamiento que luego se acabó escenificando un año después, en el 46, ¿no? Que fue la ya oficializada lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ya estaba estipulado que este juicio sería el primero de muchos otros. Solo en Nuremberg hubo hasta 12. El primero de ellos, el que nos atañe hoy, duró casi un año. Durante los primeros meses se reveló cómo funcionaban los campos de exterminio, la maquinaria estatal que subyacía y el grado de conciencia de todos los implicados. Algunos reconocieron su culpabilidad, otros no.
En septiembre de 1946, el Tribunal Militar Internacional condenó a muerte a 12 acusados. 7 recibieron cadena perpetua y 3 fueron absueltos. Este fue el legado que nos dejó Nuremberg. Una sentencia que protegería al mundo del terror, que sobrepasaría fronteras, que haría justicia a la humanidad entera. Sin embargo, ahí sigue, sin ser juzgado, de fondo, el terror. Durante la segunda mitad del siglo XX no existía ningún organismo internacional. Los crímenes de guerra se juzgaban a través de tribunales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este fue el caso de los genocidios de Ruanda y Yugoslavia, que empezaron hace 30 años. Ante la falta de eficacia jurídica y la larga duración de los litigios, se decidió, después de medio centenario, reavivar la potencia del legado de Nuremberg y se creó la Corte Penal Internacional. A través del Estatuto de Roma, 60 países se comprometieron a garantizar la eficacia de este ente. Entre ellos no estaba Estados Unidos, tan contrario al organismo que incluso en el año 2002 aprobó la Ley de Invasión de la Haya, que autorizaba el uso de la fuerza para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos por la Corte Penal Internacional. ¿Qué iba a pasar, pues, con el legado de Nuremberg si uno de sus principales fundadores no lo preservaba? Hans-Peter Kaul fue juez del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Existen muchos obstáculos pesados y fuertes para implementar el legado de Nuremberg. Muchos más países deben apoyar a la Corte Penal Internacional y no solo con palabras, sino con hechos. Y lejos de venir más países, se van, abandonan el organismo, le quitan poder. El último caso más sonado ha sido el de Hungría, que ha anunciado su salida después de negarse a detener a Benjamín Netanyahu, quien ha sido acusado de crímenes de guerra y está en busca y captura. Con ello, le sigue quitando al ente internacional algo que necesita: credibilidad. Le falta credibilidad, pero es una credibilidad indirecta, no directa. Es decir, no es que la institución necesite hacer algo, es que los estados tienen que creer en las normas que emita la institución. Es decir, que haya una convicción verdadera por parte de los estados de creer en las resoluciones que emite esta institución. La importancia de que haya más países que den credibilidad a la Corte Penal Internacional es fundamental, pues es el reflejo de que validan el crimen de guerra como un mal que se debe perseguir, sin importar los intereses del momento. Pero, ¿cómo, si al final del día, por encima de la justicia, prevalece la política? Los juicios de Nuremberg, igual que la Corte Penal Internacional, surgió en un contexto, en una coyuntura. Por eso, hoy, 80 años después, nos preguntamos: ¿realmente existió el espíritu de los legados de Nuremberg? ¿Realmente existió el compromiso de evitar que los actos horribles ocurridos durante la Alemania nazi volviesen a suceder? ¿Realmente esto estaba garantizado? ¿O fue todo una ilusión política?